Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión vamos a compartir el teórico virtual de salud del adulto correspondiente a la materia Salud Pública 1. Bueno, con respecto a los objetivos de esta clase, el primer objetivo será compartir un perfil de mortalidad y factores de riesgo de adultos en nuestro país y por otra parte señalar algunas particularidades en relación a los adultos mayores. En cuanto a la bibliografía y fuentes de consulta para esta temática, por un lado tenemos el Anuario Estadístico 2013 que podemos encontrar en el WordPress de Salud Pública 1 y por otro, algunos documentos algo más actualizados, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 y el ASIS 2018, que resume datos de morbimortalidad en diferentes grupos etarios en nuestro país. Pasamos entonces a la primera parte de nuestra clase, perfil de morbimortalidad y factores de riesgo en adultos. Bueno, se establece que la edad adulta se inicia alrededor de los 20 años, es decir, una vez que finaliza la adolescencia. Esta etapa es la cual las personas adquieren su mayor protagonismo social. Trabajan, estudian, sostienen una sexualidad activa, muchas veces ya constituyen o empiezan a constituir familias y comienzan a tener roles más preponderantes en la sociedad. Esto incluye el rol de cuidador muchas veces, tanto de niños como de adultos mayores, lo cual hace que tengan alto grado de autonomía y alto grado de exigencia. En términos generales, no es una de las etapas de mayor morbimortalidad, pero sí es donde se empiezan a acumular una cierta cantidad de daños y de factores de riesgo que a medida que se acerca la vejez empiezan a impactar en los eventos que van teniendo las personas. Como decíamos en la filmina anterior, el hecho de pasar a la etapa adulta no implica que de un día para otro empiezan a aparecer factores de riesgo o enfermedades, sino que a lo largo de esta larga etapa, que va entre los 20 y los 65 años, se van estableciendo daños o factores de riesgo que a largo plazo van a dar cierta morbimortalidad. Comienzan los registros elevados de TA, eh, muchas veces se sostienen malos hábitos alimentarios, el tabaquismo, y eso lleva a patologías del metabolismo, circulatorias, etcétera. Vamos a detenernos por un momento en esta diapositiva donde vemos detalladas las causas de mortalidad por edad. Dentro del grupo que a nosotros nos interesa en esta clase, vamos a tomar desde el grupo etario 15 a 24, que incluye los primeros años de la adultez, a partir de los 20, y los restantes grupos. Podemos observar que en el grupo de 15 a 24 años la principal causa de muerte, tanto en varones como en mujeres, es por accidentes. En varones, la segunda y tercera causa son suicidios y agresiones, es decir, todo lo que se llama lesiones o causas externas.
En cuanto a las mujeres, si bien la principal causa de muerte son accidentes, la segunda es tumores malignos y la tercera suicidios. Esto va correlacionado a que en este grupo etario es muy marcada la diferencia entre la cantidad de fallecimientos que hay en varones que supera ampliamente la cantidad de fallecimientos absolutos que hay en mujeres. Pasando al siguiente grupo de 25 a 34 años, observamos ya más diferencia incluso, donde la principal causa de muerte en varones sigue siendo accidentes y la segunda agresiones, digamos lo que vendría a ser homicidio. Y en mujeres, la principal causa de muertes son las causas relacionadas al cáncer y la segunda, los accidentes. A partir de los 35 años y hasta los 74 años, la principal causa de muerte son las lesiones tumorales, el cáncer. La segunda causa de muerte son las enfermedades del corazón, digamos las enfermedades cardiovasculares. Y la tercera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares, o sea, los ACV. La cuarta causa de muerte son las neumonías y la influenza. Bien, recién esta tendencia se modifica a partir de los 75 años, o sea, adultos mayores de una edad mucho más avanzada, donde la causa tumoral pasa al segundo y al tercer lugar en los mayores de 85 y la principal causa son las enfermedades circulatorias del corazón. En los mayores de 85 años, la segunda causa de muerte son las neumonías e influenzas, mientras que en el grupo de 75 años es la tercera causa. En este gráfico podemos observar, a igual manera que en el anterior, el protagonismo, por un lado, que tienen las lesiones o causas externas en la mortalidad en el grupo de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, y cómo a medida que avanza la edad, toman mayor protagonismo al principio las muertes por causas tumorales y luego ya en el grupo de 75 años y más se empieza a revertir un poco y empieza a tener mayor protagonismo las muertes por enfermedades del sistema circulatorio. El presente gráfico complementa los dos gráficos anteriores y nos muestra la evolución de la tasa de mortalidad por cierto grupo de causas entre el año 2006 y 2015. La primera línea, que es todas las demás, estimamos que puede haber disminuido marcadamente por un mejor registro del motivo de causas y la disminución de algunas enfermedades puntualmente que no pueden ser englobadas en todas las siguientes. De todas las causas de mortalidad específicas más relevantes, la que ha mostrado un descenso más marcado es la mortalidad por causas cardiovasculares,
como señalábamos antes, esto se relaciona con un mejor conocimiento y manejo de los factores de riesgo durante la adultez, tanto el tabaquismo como el tratamiento de la hipertensión, las dislipemias e incluso la diabetes, que ha llevado a que las causas de mortalidad por motivos cardiovasculares sean la primera recién después de los 75 años. Es decir, que una causa de mortalidad que antes se presentaba eh, con mayor prevalencia en personas de 60 a 65 años, hoy se presenta 10 años después. De todas maneras, las causas circulatorias en mayores de 60 años siguen siendo de las más importantes, pero han sido superadas por el cáncer. Otra línea que nos llama la atención y nos recuerda que es importante tener en cuenta como motivo de morbimortalidad en el grupo de los adultos son las enfermedades infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos eh, un grupo de enfermedades que tienen una presentación subaguda o crónica, como pueden ser la tuberculosis, el HIV e incluso la sífilis, que generan mucha morbilidad y en algunos casos incluso mortalidad. Si bien no son tan relevantes eh, por prevalencia como las enfermedades del sistema cardiovascular o por mortalidad como las causas tumorales, deben estar presentes en el análisis de la morbimortalidad en los adultos y también tener en cuenta que especialmente las enfermedades de transmisión sexual, como pueden ser el HIV y la sífilis, pueden ser prevenidas a través del uso de métodos de barrera y también se puede promover el diagnóstico precoz para reducir la mortalidad en estas enfermedades. Otro tema que decíamos que preocupa dentro de las causas infecciosas es la tuberculosis, especialmente en algunos centros urbanos y es causa de morbilidad y de mortalidad y aún no se logra controlar adecuadamente. Debido a todo lo que vimos hasta aquí, es que las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una importancia central en la morbimortalidad en los adultos, ya que suelen representar el 60% de las muertes. Los países en desarrollo van presentando un aumento en la prevalencia de estas enfermedades, incluso en las poblaciones vulnerables, donde muchas veces coexiste esto que llamamos mosaico de mortalidad o morbimortalidad por causas infecciosas y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Por otra parte, las enfermedades crónicas no transmisibles son en gran medida prevenibles y la epidemiología del siglo XX ha permitido
conocer en gran medida el grado de asociación entre ciertos factores llamados de riesgo y la aparición de estas enfermedades o incluso de la muerte a raíz de estos factores de riesgo que llevan a ciertas enfermedades. Con lo cual es un foco de atención para la salud pública muy importante. Como señalábamos al principio, si bien entrar a la adultez no implica presentar este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, es una realidad que el envejecimiento global de la población y el aumento de la expectativa de vida ha hecho que muchas personas presenten en algún momento de su vida, que es mucho más prolongada que en otras épocas, alguna de estas enfermedades. Esto implica una mayor necesidad de inversión sanitaria para la prevención, el abordaje y el control de estas enfermedades y factores de riesgo, lo cual, por ejemplo, implica invertir un 4% en diabetes, un 35% en enfermedades mentales o padecimientos mentales, un 18% en cáncer, un 33% en enfermedades cardiovasculares y un 10% en enfermedades respiratorias. Muchas de estas enfermedades comparten incluso factores de riesgo. Por eso es tan importante muchas veces las políticas de salud enfocadas a la prevención o mitigación, porque muchas veces un factor de riesgo está involucrado en la aparición de más de un evento. El ejemplo más claro de esto es el tabaquismo, digamos, el consumo de cigarrillos, pero no es el único. En esta diapositiva podemos observar ciertas estadísticas con datos acerca de la prevalencia de enfermedades, de diferentes enfermedades crónicas. IAM, que vendría a ser infarto agudo de miocardio, ACV, accidente cerebrovascular, DBT, que es diabetes, ERC, enfermedad renal crónica, y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos datos muchas veces son difíciles de consolidar debido a que la metodología de vigilancia epidemiológica que aplicamos para las enfermedades agudas, que generalmente son infecciosas, no es útil para hacer una vigilancia de la prevalencia de las afecciones crónicas, con lo cual muchas veces tenemos que confiar en lo que refieren las personas que alguna vez han sido diagnosticadas y captar eso en estudios muestrales que se llaman estudios de corte transversal o estudios de prevalencia. Observamos a grandes rasgos en estos gráficos que especialmente las enfermedades cardiovasculares predominan en los varones, mientras que otro tipo de afecciones crónicas como la enfermedad renal crónica y el EPOC se presentan de manera más pareja entre varones y mujeres. En cuanto a la prevalencia de enfermedad por cáncer dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, hay diferencias entre los sitios tumorales entre varones y mujeres. Dentro de las últimas estadísticas disponibles,
Podemos señalar que el principal sitio tumoral de cáncer en los varones es el de próstata, seguido por el de pulmón, el de colon y en cuarto lugar el de riñón. Más abajo, vejiga, páncreas, estómago, enfermedades tumorales de la sangre. Pasando a las mujeres, el principal sitio tumoral por gran diferencia es el cáncer de mama. El segundo, el cáncer de cuello de útero, muy similar a la incidencia del cáncer de colon. Luego, el de pulmón, ovario, etc. Cabe señalar que esta estadística no discrimina la incidencia de cáncer en menores de 20 años, pero como sabemos es estadísticamente de mucho menor influencia en las estadísticas generales que el cáncer en adultos y adultos mayores. Por lo cual, este gráfico es una buena aproximación a los tipos de cáncer más prevalentes en adultos y adultos mayores en nuestro país. Dentro de la morbilidad por enfermedades crónicas, podemos hacer un pequeño apartado para los padecimientos de salud mental. Otro ámbito donde no abundan las estadísticas, pero podemos señalar a grandes rasgos que las principales causas de egresos hospitalarios por problemas relacionados a la salud mental van modificándose a lo largo de las etapas de la vida. En el grupo de 15 a 24 años, la principal causa de egreso hospitalario es los problemas asociados al consumo de psicotrópicos y en segundo lugar, en varones, la esquizofrenia y en las mujeres los trastornos neuróticos relacionados mayormente con el estrés, la ansiedad, etc. En el grupo de 25 a 34 años, también en varones, al igual que en el grupo de mayores de 65 años, la principal causa de egreso hospitalario sigue siendo, dentro de la salud mental, eh, a problemas asociados al consumo de psicotrópicos, mientras que en mujeres la principal causa es la esquizofrenia y en mayores de 65 años, en las mujeres, la principal causa son los trastornos del humor, lo cual incluye al síndrome depresivo. Como podemos observar, a medida que pasan las etapas de la vida, ya en mayores de 65 años, también en varones son más frecuentes los trastornos afectivos relacionados mayormente a la depresión. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre las principales causas de mortalidad a lo largo de la vida adulta y de las principales causas de morbilidad. Ahora vamos a detenernos un momento a hablar acerca de los factores de riesgo presentes en mayor medida en la adultez y la relación de estos con las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Como podemos observar en este gráfico, ciertos factores de riesgo que han sido identificados se relacionan con más de una de las enfermedades
más importantes para la morbi-mortalidad en adultos. Eso hace que se encuentre como atractivo pensar políticas, programas e intervenciones en torno a la prevención de ciertos hábitos de vida poco saludables o a la promoción de una vida más saludable que reduzca estos factores. Sin embargo, como hemos visto en clases anteriores, no es sencillo modificar los estilos de vida, así como tampoco es fácil modificar ciertos determinantes sociales e incluso condiciones de vida que muchas veces favorecen la adopción o sostenimiento de ciertos factores de riesgo. De todas maneras, por ejemplo, los factores de riesgo de esta lista, el tabaquismo, el alcoholismo, los malos hábitos alimentarios, la inactividad física, la obesidad, son todos factores que están presentes en todas las clases sociales y que muchas veces no pueden ser modificados aunque las personas conozcan la importancia de ellos para prevenir ciertas enfermedades. Bueno, una de las estrategias que se han adoptado en los últimos años para obtener datos acerca de los factores de riesgo y la prevalencia de algunas enfermedades crónicas no transmisibles ha sido la instalación de lo que se llama la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que en el año 2018 tuvo su cuarta edición. Como decíamos, no es tan sencillo tener una vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades crónicas y los factores de riesgo. Por eso, para determinar la prevalencia de los mismos, necesitamos lo que se llaman estudios de corte transversal, hacer un muestreo poblacional para registrar la prevalencia estimada en la población total. Bueno, acá mostramos algunos detalles de cómo se llevó adelante la muestra dentro de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en el año 2018. Como podemos observar, el objetivo fue conocer la prevalencia de ciertos factores de riesgo y enfermedades crónicas a nivel país, por lo cual se realizaron eh, entrevistas en las 24 jurisdicciones, armando 6 regiones estadísticas y tomando aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes. Bien, se estimó la necesidad de que hubiera 49.000, alrededor de 49.000 entrevistados y se logró una tasa de respuesta del 73%, por lo cual el tamaño de la muestra terminó siendo de 29.000 personas, 29.000 entrevistados.
Bueno, a continuación vamos a comentar algunos de los principales resultados de esta cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Con respecto al tabaquismo, se sigue observando una disminución de la prevalencia de consumo de tabaco que pasó del 29,7% en 2005 al 22,2% en 2018. También ha descendido la exposición al humo de tabaco ajeno. Este gran descenso en ambos indicadores puede ser atribuido en gran medida a diversas leyes que limitan el consumo de tabaco en espacios públicos, así como a programas de cesación tabáquica que se han extendido tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y han permitido eh, observar una sensible disminución en el consumo del tabaco. Con respecto al sobrepeso y a la obesidad autorreferidas, siguen en aumento, pasando del 49% en 2005 al 61,6% en 2018. También sigue en aumento el consumo de alcohol episódico excesivo, que pasó del 8,9 en 2009 a el 13,3% en 2018. Este tipo de consumo no solamente favorece el, el cáncer u otro tipo de enfermedades, pero también constituye en los cuadros agudos un severo riesgo de sufrir lesiones, tanto accidentes como otro tipo de lesiones. Bien, con respecto al consumo de frutas y verduras, solo el 6% de los encuestados refirió consumir 5 o más porciones al día. Este indicador permanece estable. La prevalencia combinada de la diabetes, tanto por tener diabetes o tener la glucemia elevada, ha sido del 10,9% en esta última encuesta. Con respecto a la prevalencia de hipertensión arterial referida, esta se mantiene estable con una prevalencia de alrededor del 34% a lo largo de las sucesivas encuestas nacionales. Otro tanto sucede con el colesterol elevado, que también se mantiene estable en su prevalencia referida a lo largo de las diferentes encuestas. Por otra parte, ha aumentado la referencia al uso frecuente de cinturón de seguridad, que ha pasado del 48% en 2005 al 73,9% en la última encuesta. También ha aumentado la referencia al uso de casco de moto, del 59% al 65% en 2018. Un hábito que se mantiene muy bajo es el uso de casco en bicicleta, que es de alrededor del 10%. Pasando a otro capítulo de la prevención, se viene preguntando en las encuestas acerca de las prácticas preventivas, lo que se llama prácticas de prevención secundaria o de rastreo, tamizaje o screening. Dentro de las prácticas preventivas
más relevantes para nuestro sistema, se ha preguntado acerca de la realización de mamografía, de Papa Nicolau y de algún método para detectar el cáncer de colon en su fase asintomática. En esta ocasión, el 66% de las mujeres que se considera que deberían realizarse mamografía refirieron haberla realizado, así como el 70,3% de las mujeres que deberían realizarse Papá Nicolau refirieron haberlo hecho y un 31,6% de quienes se encuentran en la edad para realizar el screening de cáncer de colon lo han podido realizar. Bueno, esta tabla es bastante similar a lo que referíamos anteriormente. Se destaca también la baja actividad física que eh, es mayoría en la población encuestada, el 64,9% refirió tener una actividad física baja. Bueno, como decíamos, el consumo de frutas y verduras en las dosis recomendadas diarias es muy baja, solo el 6%. El 61% refirió tener exceso de peso. Disminuyó la prevalencia de consumo de tabaco, se mantiene estable la prevalencia de presión alta y de colesterol elevado, se mantiene en alrededor del 10-12% la prevalencia de diabetes, aumentó la referencia al uso de cinturón de seguridad y al uso de casco en la moto y se mantiene muy bajo el uso de casco en bicicleta. Bueno, dentro de la encuesta de factores de riesgo, las encuestas en sí se complementan con algunas mediciones objetivas que ayudan a contrastar los diagnósticos por autorreferencia. En la muestra que se preparó en 2018, el 40% de los encuestados tenían presión arterial elevada por mediciones. Presentaban la glucemia elevada o la glucemia en rango de diabetes en el 8,4% y el colesterol elevado en el 30%. Con respecto a la prevalencia de exceso de peso medido, entre sobrepeso y obesidad sumaban un 66,1% de la muestra. Bueno, a modo de resumen, entonces, viene aumentando la prevalencia de obesidad, diabetes y exceso de peso en general. Sigue siendo muy baja la actividad física y el consumo de frutas y verduras en la población. Han aumentado los controles, decíamos, de prevención secundaria o de diagnóstico precoz, tanto los controles de presión arterial, de glucemia para detectar diabetes de reciente comienzo, de colesterol y la mamografía y el Papa Nicolau. Con respecto a la prevalencia del tabaquismo y de la exposición al humo del tabaco ajeno, es uno de los elementos que nos marca mayor descenso. Hasta aquí fueron los rasgos más importantes de morbimortalidad y factores de riesgo en adultos. Como pudieron
observar, se trató también la morbimortalidad en adultos mayores, pero vamos a hacer aquí señalar algunas particularidades acerca del grupo de los adultos mayores, si bien, como decíamos, las edades de la vida no son compartimentos estancos y muchas veces lo que es un factor de riesgo o una enfermedad controlada en un adulto o un adulto joven, cuando una persona pasa a ser adulto mayor, se generan las complicaciones o el desenlace de la mortalidad. Por eso se tratan eh, juntos en esta clase. Bueno, en nuestro país, la población adulta mayor, mayor de 65 años, es de alrededor del 10% y se estima que para el año 2025 se va a encontrar al 12% de nuestra población en ese grupo etario. La esperanza de vida al nacer en Argentina, en los últimos indicadores básicos de salud, es de 75,3 años, siendo en los varones de 72 años y en las mujeres de 78 años. Sin embargo, dentro de este gran promedio de expectativa de vida al nacer, tenemos marcadas desigualdades según jurisdicciones. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer de los varones en Chaco es de 69 años promedio y la esperanza de vida al nacer en las mujeres en la ciudad de Buenos Aires es de 80 años. La esperanza de vida es un indicador muy influido por las condiciones de vida y también por el acceso a la prevención de los factores de riesgo, al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno. Por eso, digamos que hay mucha variabilidad en la expectativa de vida dentro del grupo de los adultos mayores. Esto incluso se ve dentro de las mismas ciudades según zonas más ricas o más pobres. Como decíamos antes, los adultos mayores presentan perfiles y causas de mortalidad similares a las de adultos más jóvenes. Si bien hay algunas variaciones donde la primera causa de mortalidad en menores de 65 años son los tumores y en mayores de esa edad o en mayores de 75 pasan a ser las enfermedades circulatorias, en términos generales, em, es un continuum donde la enfermedad que llevaba adelante un adulto, por ahí en un adulto mayor se convierte en la causa de mortalidad. Pero dentro del grupo de los adultos mayores empiezan a tomar relevancia otros elementos. El deterioro motor y o cognitivo, que es mucho más raro de ver en menores de 65 o de 70 años, empieza a ser cada vez más frecuente en este grupo y aparecen otros padecimientos más característicos de esta edad, como las caídas, las fracturas espontáneas de cadera, de columna, etcétera, las demencias
y otros trastornos degenerativos. Se hace más frecuente la presencia de uno o más motivos de discapacidad y en los mayores de 80 o de 90 años es mucho más común la dependencia total o parcial en otros adultos para las actividades de la vida diaria. Es la población que más demanda al sistema de salud y a su vez es una de las poblaciones que tiene en mayor medida una afiliación a la seguridad social o a algún otro tipo de cobertura no pública. Para ir finalizando, dejamos una diapositiva donde podemos observar lo que se llama esperanza de vida saludable, es decir, años de vida sin presentar ningún tipo de discapacidad. Como decíamos, este tipo de indicadores lo que nos ayuda es a ver la desigualdad en el acceso a una prevención, a un diagnóstico precoz, a un tratamiento oportuno o a una calidad de vida que hagan que una persona llegue a los 60 o 70 años de edad sin ninguna discapacidad, sin ningún daño orgánico por su modo de vida. Lo que podemos observar es que mientras en las mujeres en la ciudad de Buenos Aires es bastante común llegar a los 70 años sin ningún tipo de discapacidad. En otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Formosa, es muy raro llegar a los 60 años sin algún tipo de discapacidad, tanto para varones como para mujeres, siendo el promedio del total que en general los varones llegan a los 60 años con algún tipo de discapacidad y las mujeres a los 62 o 63 años y a partir de ahí empiezan a tener algún tipo de discapacidad. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.